El joven Saúl navega por las vibrantes calles de Tarso, con los ojos llenos de curiosidad juvenil. La energía bulliciosa de la ciudad lo abruma, una sinfonía de vistas y sonidos. Absorbiendo la ley judía, reflexiona sobre su herencia romana en medio de la expansión urbana. Los templos paganos se alzan, reflejando la grandeza de las sinagogas cercanas. Tarso se revela como un crisol de culturas, cada una compitiendo por la atención de Saulo. La joven mente de Saúl lucha con las diversas influencias que moldean su identidad. En el ambiente sereno de la sinagoga, el joven Saúl se sumerge en textos sagrados. Su ceño se frunce en concentración mientras absorbe las palabras antiguas. Su padre lo vigila, un guardián silencioso del conocimiento y la tradición. La luz de la sinagoga se filtra a través de las vidrieras, iluminando el rostro sincero de Saúl. La sed de conocimiento de Saúl es un faro en el salón sagrado. Jerusalén cobra vida bajo el sol, un tapiz vibrante de fe y fervor. Saúl entra en el corazón de la ciudad, donde los peregrinos convergen y las oraciones llenan el aire. El camino al conocimiento se revela ante Saúl mientras busca la sabiduría del rabino Gamaliel. Saúl, un joven erudito, llega ansioso por adentrarse en las profundidades del estudio religioso. La ciudad palpita con energía religiosa, una sinfonía de devoción y descubrimiento. Dentro de los sagrados salones de la escuela de Gamaliel, Saulo participa en un debate teológico, su aguda inteligencia atravesando los densos argumentos. Su fervor enciende la sala. Cada palabra es una chispa en la tormenta de fuego intelectual. La intensidad de su dedicación a la ley es palpable, una fortaleza de convicción. Otros estudiantes escuchan atentamente, cautivados por las profundas ideas y el compromiso inquebrantable de Saulo. Sus argumentos agudos y precisos resuenan en los antiguos salones, desafiando a cada mente presente. El debate continúa, cada participante impulsado por la búsqueda de la verdad bajo el intelecto guía de Saulo. Bajo el sol brillante de Jerusalén, la mirada de Saulo arde con desprecio. Sus ojos están llenos de desprecio mientras observa a los seguidores de Jesús. Él no los ve como fieles, sino como una amenaza a las tradiciones que aprecia. Su mandíbula se tensa, una tormenta de convicción gestándose en su interior. Jerusalén es testigo silencioso del conflicto que se gesta en el corazón de Saulo. Dentro del Sanedrín, un fervor se enciende cuando Saulo se levanta. Su convicción arde intensamente. Su voz resuena en la cámara, un llamado implacable a la persecución de los cristianos. Cada palabra es un golpe de martillo, forjando un camino de fuego y búsqueda implacable. El aire crepita con la intensidad de su determinación. Una tormenta se acumula dentro de la antigua sala. Su pasión se convierte en una fuerza palpable que influye en los corazones y las mentes con su fuerza inquebrantable. La mirada inquebrantable de Saulo perfora la asamblea, su propósito grabado en cada línea de su rostro. Bajo el implacable sol de Jerusalén, Saulo presencia la lapidación de Esteban, con su rostro como un lienzo de convicción. Sin embargo, un conflicto interno empieza a surgir en Saulo. Las piedras caen, y el peso de lo que presencia se graba en el rostro de Saulo. Una batalla silenciosa ruge en el interior, mientras la convicción choca con la realización incipiente. Su boca se tuerce ligeramente, una señal de la confusión interna. El conflicto interno de Saulo se intensifica, reflejando el caos externo. En el opulento estudio del sumo sacerdote, la luz del sol atraviesa las vidrieras, iluminando motas de polvo danzantes. Saúl está de pie, a la luz del estudio, esperando instrucciones. El sumo sacerdote entrega a Saúl varias cartas selladas, con sus sellos oficiales brillando ominosamente. Saúl acepta las cartas, el peso de su autoridad palpable.
Las cartas autorizan a Saúl a arrestar a los seguidores de la fe en Damasco. El sumo sacerdote observa a Saúl, el brillo ominoso de los sellos oficiales reflejado en sus ojos. Bajo un sol implacable, Saúl y sus compañeros viajan por el camino de Damasco, un paisaje árido que se extiende ante ellos. El calor abrasador golpea a los viajeros. Cada paso levanta polvo en el camino desolado. El árido paisaje refleja la sed espiritual de quienes lo recorren, buscando un camino hacia la verdad. Cada paso resuena en la nada, un testimonio de su implacable persecución bajo el cielo ardiente. El camino a Damasco espera, prometiendo transformación o tribulación bajo el sol implacable. En el camino a Damasco, el día es brillante, el aire está quieto. De repente, una luz cegadora estalla, rasgando el cielo. Saúl está atrapado en el intenso destello, su cuerpo rígido. La luz se intensifica y Saúl se desploma al suelo. Saúl yace boca abajo, aturdido por el repentino e inexplicable evento. La confusión ensombrece el rostro de Saúl mientras perduran los ecos de la luz. Una luz potente y cegadora estalla, llenando el vacío. Desde la luz, una voz incorpórea resuena con inmenso poder. El orador invisible grita: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La luz pulsa, enfatizando la intensa presencia de la voz. Las palabras flotan en el aire, sin respuesta y llenas de un desafío divino. En la tenue extensión de un lugar desconocido, una figura está de pie, envuelta en sombras. La atmósfera pesa con una anticipación tácita, el aire espeso de misterio. Una voz perfora el silencio, la pregunta de Saulo resonando en el vacío: «¿Quién eres, Señor?». La figura permanece inmóvil, la pregunta flotando en el aire, sin respuesta. La anticipación se intensifica, la presencia invisible se vuelve más palpable. El lugar desconocido contiene la respiración, esperando la revelación. Una luz cegadora envuelve la ubicación desconocida, borrando toda sensación de lugar y tiempo. Desde la nada, una voz desencarnada resuena, sacudiendo los cimientos mismos de la realidad. La voz habla con autoridad divina: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Las palabras flotan en el aire, cargadas de significado, mientras la luz pulsa con renovada intensidad. La ubicación permanece sin cambios, pero el oyente se ve alterado para siempre por el encuentro. En el camino a Damasco, los compañeros de Saulo se quedan paralizados, presa de la conmoción. Saúl yace en el suelo, cegado, su mundo sumido en la oscuridad. Indefenso, Saúl necesita ayuda para levantarse. Un compañero se arrodilla, extendiendo una mano al caído Saúl. Otro compañero permanece de pie, con el rostro surcado por la incredulidad y la confusión. Juntos, luchan por ayudar a Saúl, con sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y desconcierto. En la tenue luz de la casa en Damasco, Saulo está rodeado de oscuridad. Su rostro lleva las marcas de una profunda confusión y un arrepentimiento profundo. Permanece inmóvil, perdido en solemne ayuno y reflexión. El peso de sus acciones pasadas pesa mucho sobre su alma. En la casa tranquila, Ananías se arrodilla en oración, con el rostro sereno. Una luz suave baña la habitación mientras Ananías permanece en pacífica comunión. Una visión divina comienza a formarse ante Ananías, invisible a los ojos mortales. Ananías permanece arrodillado, bañado en luz, perdido en la visión que se desarrolla. Ananías se acerca a la casa, con un sentido de propósito grabado en su rostro. Entra, buscando a Saulo con suave determinación. Ananías encuentra a Saulo. Su presencia es un faro de esperanza, con un toque tierno. Ananías pone sus manos sobre Saulo. Un momento profundo de curación y restauración se desarrolla. En una humilde habitación, Ananías está de pie bañado en una luz suave y etérea.
un faro de esperanza en la penumbra. Saulo, aún conmocionado por su encuentro, se siente envuelto en sombras, con una expresión mezcla de desconcierto y esperanza. Ananias' voice fills the room with purpose. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La habitación parece contener la respiración, esperando un milagro, mientras Saulo escucha atentamente las palabras de Ananías. En el corazón de la casa de Damasco, un despertar repentino. La luz inunda los ojos de Saulo, trayendo un mundo que una vez estuvo perdido de nuevo a un enfoque nítido. Su rostro es un lienzo de asombro. La gratitud lo inunda. Comienza un nuevo capítulo, grabado con la luz de la redención. Dentro de la sinagoga de Damasco, una figura familiar da un paso adelante, lista para desafiar todas las expectativas. Saúl comienza a predicar, su voz resonando por el espacio sagrado, dejando a la congregación en una asombrada incredulidad. Los rostros de la multitud reflejan una mezcla de sorpresa y confusión mientras Saúl continúa su sermón. El aire crepita con incredulidad mientras las palabras de Saúl desafían su comprensión. En un lugar desconocido, una figura se mantiene firme, el aire zumbando con anticipación. La convicción de Saulo rompe el silencio. Jesús es el Hijo de Dios. La declaración flota en el aire, un desafío y una verdad. El espacio alrededor de Saulo parece escuchar, esperando. Dentro de la sagrada sinagoga, las piedras antiguas susurran cuentos de generaciones pasadas, mientras las sombras juegan sobre los textos sagrados. Los ancianos judíos se agrupan. Sus rostros son un cuadro de miedo y una resolución inquebrantable. Los susurros se entrelazan en el aire como secretos, mientras se trazan planes clandestinos. El nombre Saúl pesa mucho, el blanco de su silenciosa conspiración. La determinación endurece su resolución mientras conspiran en la tenue luz. La sinagoga, un santuario convertido en sala de guerra, se prepara para la tormenta que se avecina. Bajo el manto de la noche, Damasco se desvanece en un laberinto de sombras. Sus imponentes muros ahora una frontera silenciosa. Saúl aprieta los bordes tejidos de la cesta. Las fibras ásperas se clavan en su piel mientras se prepara para descender. La cesta se balancea precariamente, suspendida entre el mundo que conoce y un futuro incierto. Con una última oración susurrada, Saúl desciende a la oscuridad, dejando atrás Damasco. Saulo regresa a Tarso, con su silueta grabada contra el horizonte mientras se prepara para sumergirse en un período de tranquila oscuridad. La ciudad de Tarso da la bienvenida a Saulo. Los años pasan en Tarso, cada día una repetición. Saulo reflexiona sobre su pasado. El antes ferviente perseguidor de la fe encuentra consuelo en la quietud de Tarso, esperando un nuevo llamado. Bajo el vasto cielo antioqueño, una figura decidida emprende una búsqueda crucial. Bernabé llega a Tarso, con la mirada fija en el horizonte, buscando a Saulo. Bernabé encuentra a Saulo. Su presencia es un faro de propósito y determinación. Juntos, Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, listos para dejar su huella. Dentro de la iglesia de Antioquía, Saulo y Bernabé se dedican a instruir a la creciente congregación de creyentes. Sus voces resuenan por el espacio sagrado, llenando los corazones de los fieles con renovada esperanza y convicción. Los rostros de los creyentes reflejan una diversa amalgama de orígenes, unidos por su devoción compartida. Las poderosas palabras de Saulo resuenan profundamente, sembrando semillas de comprensión e inspiración entre los oyentes atentos. El comportamiento amable de Bernabé complementa el fervor de Saulo, creando un equilibrio armonioso en su ministerio compartido. Bajo el radiante sol de Antioquía, una nueva identidad amanece. Los seguidores de Jesús son llamados cristianos por primera vez. Un momento histórico se desarrolla en Antioquía. El nombre cristianos resuena por la ciudad.
Una nueva era comienza cuando los fieles abrazan su nombre. La iglesia en Antioquía está llena de una luz suave y acogedora. El Espíritu Santo desciende, tangible y profundo. Saulo está bañado en luz celestial, con los ojos cerrados en reverencia. Bernabé está arrodillado, con la cabeza inclinada, completamente consumido por la presencia divina. El aura se intensifica, unificando a Saulo y Bernabé en su sagrada misión. Bajo el vibrante sol chipriota, Pablo y Bernabé llegan a las costas de Chipre, listos para difundir su palabra. La bulliciosa ciudad portuaria da la bienvenida a Pablo y Bernabé. Comienzan a recorrer las sinuosas calles, la energía de Chipre arremolinándose a su alrededor. El sol proyecta largas sombras mientras Pablo y Bernabé se adentran en la isla, con sus expresiones decididas marcando su misión. El paisaje de Chipre se despliega ante ellos, prometiendo tanto desafíos como oportunidades. En Chipre, Pablo y Bernabé se preparan para compartir su mensaje de esperanza. Dentro de la casa del procónsul en Chipre, la tensión llena el aire mientras Pablo se prepara para enfrentarse a Elimas. El aire crepita con anticipación mientras Pablo da un paso adelante. La determinación de Pablo es evidente cuando se enfrenta a Elimas. La presencia de Pablo domina la habitación, listo para desafiar al mago Elimas. Comienza la confrontación entre Pablo y Elimas. En un lugar desolado y desconocido, el rostro de Pablo se contorsiona en una furia justa. Su mano tiembla mientras señala, desatando un torrente de condena. Hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pablo's voice booms, echoing with divine wrath. El aire crepita con intensidad mientras la denuncia de Pablo llena el espacio. En Chipre, el día se desarrolla con intervención divina. La oscuridad desciende sobre Elimas cuando el poder de Pablo lo abruma. El procónsul romano presencia un milagro. Su expresión cambia del escepticismo a la admiración. Una nueva fe amanece cuando el procónsul abraza el cristianismo. En Antioquía de Pisidia, bañada por la luz del día, un espacio sagrado se convierte en escenario de revelación. Bernabé comparte la plataforma. Su presencia es un pilar de apoyo. Sus voces se alzan al unísono, transmitiendo un mensaje de profunda importancia. La sinagoga resuena con el peso de sus palabras, cada sílaba resonando con promesa. Un ambiente tenso impregna la sinagoga. Rostros desaprobadores se vuelven hacia Pablo y Bernabé. El aire crepita con animosidad tácita. Pablo y Bernabé contrastan con la creciente oposición. La ira silenciosa hierve bajo la superficie. La desaprobación se convierte en hostilidad abierta. La congregación se divide. La tensión alcanza su punto máximo. En un espacio indefinido, Pablo se enfrenta a un grupo, su presencia imponente. Con fervor, Pablo comienza a hablar. Sus palabras tienen peso. His voice rises as he declares: Era necesario que a vosotros primeramente se os hablase la palabra de Dios. Pablo laments their rejection. Pero puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. A shift in purpose as Pablo concludes: He aquí, nos volvemos a los gentiles. En Listra se desarrolla un momento de profunda transformación. El toque de Pablo enciende la esperanza mientras extiende sus manos hacia el hombre discapacitado. El hombre discapacitado, antes atado por sus limitaciones físicas, ahora anticipa un milagro. Una ola de energía curativa emana de Pablo, envolviendo al hombre en luz. El hombre discapacitado se levanta, su cuerpo renovado, mientras da sus primeros pasos hacia una nueva vida. La multitud observa con asombro mientras el hombre camina. Un testimonio del poder de la fe y la curación. Una gran multitud se reúne en Listra,
con rostros que reflejan una mezcla de asombro y reverencia. Una ola de fervor religioso recorre a la multitud cuando intentan adorar a Pablo y Bernabé. El aire crepita de anticipación mientras la multitud se prepara para honrar a Pablo y Bernabé como deidades. El deseo colectivo de la multitud de adorar a Pablo y Bernabé llena el espacio abierto. Una palpable sensación de reverencia impregna la escena mientras la multitud se reúne para honrar a Pablo y Bernabé. La intensidad de la devoción de la multitud alcanza su punto máximo cuando buscan deificar a Pablo y Bernabé. En un ambiente tenso, Pablo se enfrenta a un grupo, con expresión sincera, con gestos intensos. Pablo intenta razonar con el grupo. Pablo's voice rises with passion. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El peso de su súplica pesa mucho en el aire. La tensión llena la habitación mientras el grupo escucha atentamente. En la plaza del pueblo de Listra, una oscura conspiración comienza a desarrollarse. Pablo está rodeado de sus enemigos. Se lanza la primera piedra, marcando el comienzo de un asalto brutal. Lluvias de piedras caen sobre Pablo, su impacto resonando por la plaza. Paul cae al suelo, abrumado por el incesante bombardeo. Creyendo que estaba muerto, los enemigos de Pablo arrastran su cuerpo roto fuera de las puertas de la ciudad, dejándolo a los elementos. Contra viento y marea, Pablo se levanta, un símbolo de inquebrantable resistencia. Se levanta con el cuerpo tenso pero resuelto. Con una determinación renovada, se mantiene erguido, listo para enfrentar lo que venga. Pablo comienza su viaje de nuevo, cada paso medido y con propósito. El camino se extiende ante él, un camino abierto hacia un futuro desconocido. Dentro del Concilio de Jerusalén, las tensiones aumentan mientras Pablo y Bernabé se enfrentan en un acalorado debate. El conflicto central, la circuncisión de los gentiles, enciende la furia. Voces hacen eco en el salón, lo que subraya la gravedad de su desacuerdo. El aire crepita con tensión ideológica. Su desacuerdo es palpable. El destino de los nuevos creyentes pende de un hilo. La luz del sol atraviesa la habitación, proyectando largas sombras sobre los venerables rostros reunidos en solemne deliberación. La sala zumba con un debate ferviente mientras los líderes gesticulan enfáticamente. Sus voces resuenan en las paredes de piedra. La tensión es palpable mientras los líderes se enfrentan a una decisión crucial que definirá el futuro de la iglesia. Los líderes de la iglesia deciden que los gentiles no necesitan ser circuncidados. Llega un momento crucial cuando los líderes alcanzan un consenso, alterando el curso de la historia religiosa. En Antioquía, Pablo y Bernabé se enfrentan, la vibrante ciudad un telón de fondo para su conflicto en ciernes. El aire cruje con tensión tácita, ya que sus expresiones severas reflejan una creciente división. Sus ojos se cruzan, revelando la profundidad de su desacuerdo. El peso de su conflicto es palpable entre ellos. La bulliciosa ciudad se desvanece en el fondo. Su batalla personal ocupa el centro del escenario. Bajo el cielo abierto de Filipos, las sombras se alargan mientras Pablo y Silas se enfrentan a sus captores, con expresiones que mezclan desafío y resignación. El aire se espesa con aprensión mientras el peso de la acusación recae sobre Pablo y Silas. Su triunfo anterior ahora se convierte en causa de su caída. En medio de la creciente tensión, la mirada de Pablo permanece fija al frente. Su determinación inquebrantable, a pesar de la amenaza inminente. Silas se mantiene firme junto a Pablo. Sus ojos reflejan una lealtad inquebrantable mientras enfrentan las repercusiones de su acto. La tensión aumenta cuando los guardias apresan a Pablo y Silas. Su libertad se desvanece bajo la dura luz del día. Dentro de la prisión de Filipos, un terremoto estalla, sacudiendo los cimientos mismos de piedra y desesperación.
La lluvia de polvo cae mientras los temblores se intensifican, amenazando con enterrar toda esperanza. El suelo se agrieta y se levanta, sus violentas convulsiones reflejando la agitación interna. Las puertas de la prisión se abrieron de golpe, como por mandato divino, ofreciendo una vislumbre de libertad más allá. Pablo y Silas son libres. La prisión de Filipos se alza en la más absoluta oscuridad, con antorchas que proyectan sombras danzantes sobre las húmedas paredes de piedra. La luz parpadeante de la antorcha ilumina la piedra fría e implacable de la prisión. El severo carcelero, un centinela de piedra y sombra, vigila, su rostro curtido, un lienzo de deber endurecido, refleja un destello de comprensión incipiente. La mirada del carcelero se suaviza, un indicio de algo nuevo despertando en su interior. En el corazón de la prisión de Filipos comienza una transformación. Bajo el radiante cielo de Atenas, Pablo se alza, un faro de ferviente debate entre los filósofos reunidos. Su voz, una fuerza resonante, resuena en el Areópago, desafiando los cimientos mismos del pensamiento. Cada gesto es una chispa, encendiendo las mentes de su audiencia con el fuego de sus argumentos. El aire crepita con energía intelectual, mientras el apasionado discurso de Pablo llena el espacio antiguo. Su convicción atraviesa la duda, dejando una huella imborrable en los corazones y las mentes de todos los que escuchan. La luz del sol pinta el santuario de Atenas, mientras Pablo, un hombre de tranquila intensidad, se para frente a los hombres atenienses. Él hace un gesto, con su mirada sincera que abarca los altares e inscripciones. Atenienses, observo que en todo sois demasiado supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel, pues, que vosotros adoráis sin conocer, es a quien yo os anuncio. En el corazón de Atenas, las sombras de la duda comienzan a agitarse mientras los susurros de una nueva fe resuenan por las antiguas calles. En medio de los estoicos pilares y las piedras bañadas por el sol, se siembran semillas de cambio, desafiando silenciosamente a los dioses antiguos. El aire crepita de tensión mientras los cánticos familiares de la tradición chocan con la promesa de una creencia radical. Algunos atenienses abrazan la luz de una nueva aurora, dando la espalda al panteón de dioses, buscando consuelo en un único Salvador. Los terrenos sagrados de Atenas son testigos de una revolución silenciosa, ya que unas pocas almas encuentran la redención en las enseñanzas del cristianismo, alterando para siempre el panorama espiritual de la ciudad. Bajo el vasto cielo de Corinto, Pablo llega, su silueta grabada contra el horizonte. Camina por las calles polvorientas, con la mirada fija en su nuevo comienzo. Pablo monta su tienda. Sus manos se mueven con habilidad practicada. En medio del lienzo y las herramientas, Pablo comienza su trabajo como fabricante de tiendas de campaña, encontrando consuelo en la creación. Bajo la cálida luz del día, Pablo trabaja diligentemente junto a Aquila. Priscila se une a ellos, cada movimiento preciso y practicado. El aire es denso con el aroma a cuero y el golpe rítmico de las herramientas. Son fabricantes de tiendas de campaña. Sus manos dan forma al refugio a partir de materias primas. El trabajo continúa, un testimonio de su propósito compartido y su inquebrantable determinación. En el corazón de Corinto, Pablo llega, listo para sembrar las semillas de la fe. Reúne a los lugareños, su voz resonando con convicción mientras comparte sus enseñanzas. Los oyentes absorben sus palabras, con sus rostros reflejando una esperanza y comprensión renovadas. Una comunidad florece. Una nueva iglesia arraiga en Corinto, guiada por el espíritu inquebrantable de Pablo. Bajo el radiante sol de Éfeso, Pablo llega, listo para comenzar su ministerio. En el bullicioso mercado, la voz de Paul se alza por encima del ruido. Sus palabras
transmitiendo un mensaje de esperanza. 3 años transcurren en Éfeso, marcados por la dedicación incansable de Pablo y la creciente aceptación de sus enseñanzas. En momentos de tranquilidad, Paul estudia textos antiguos, profundizando su comprensión y fortaleciendo su determinación. La ciudad se transforma bajo la influencia de Paul. Su gente es tocada por su compasión y sabiduría. El ministerio de Pablo en Éfeso florece, dejando un legado perdurable de fe y transformación. Dentro del taller de los plateros, una furia palpable hierve entre los artesanos. Sus medios de vida amenazados, el resentimiento llena el aire, denso con acusaciones tácitas. El taller, antes bullicioso, ahora resuena con descontento. Un testimonio silencioso de las ganancias perdidas. Cada martillo y cincel yace inmóvil, reflejando el estancamiento provocado por las enseñanzas de Paul. Los plateros hierven. Su ira es una tormenta que se gesta en el corazón de Éfeso. La sala de reuniones está tenuemente iluminada, llena de hombres en silenciosa anticipación. Demetrio se levanta. Su voz se alza con ferviente pasión. Caballeros, saben que de esta profesión obtenemos nuestra riqueza, exclama Demetrio con su voz resonando por la habitación. Veis y oís que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha apartado y extraviado a mucha gente, grita Demetrio, diciendo que no hay dioses hechos con manos. Concluye Demetrio con sus palabras pesadas en el aire. La tensión aumenta en Éfeso mientras una ola de disturbios recorre las calles de la ciudad. La multitud aumenta. Sus murmullos se convierten en gritos furiosos. Una onda de temor se extiende entre quienes apoyan a Paul. La perturbación amenaza con estallar en un caos total. En medio de la confusión, algunos intentan mantener el orden. Sus voces se pierden en el estruendo. La inquietud en Éfeso ensombrece la misión de Pablo. Bajo el vasto cielo de Mileto, Pablo se prepara para despedirse. Un momento solemne mientras Pablo intercambia las últimas palabras con los ancianos de Éfeso. La expresión de Pablo refleja un profundo respeto y gratitud. Los ancianos observan cómo Pablo se marcha, con sus rostros una mezcla de esperanza y preocupación. En un lugar desconocido, Pablo está de pie, con una expresión seria, mientras se dirige a un grupo. Su voz resuena con urgencia, una advertencia terrible que flota en el aire. Pablo warns: yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Sus ojos escudriñan los rostros. Una palpable sensación de presentimiento llena la habitación. Bajo el sol radiante, Pablo se acerca a Jerusalén. La ciudad antigua se despliega ante él, un tapiz de historia y destino. El aire está denso de anticipación mientras da sus primeros pasos en la ciudad. Jerusalén da la bienvenida a una nueva llegada, sus calles resonando con historias silenciosas. Se mueve con decisión, integrándose en el vibrante tapiz de la vida diaria de Jerusalén. En medio de las imponentes piedras del templo en Jerusalén, una tormenta de falsas acusaciones comienza a gestarse en torno a Pablo. Un mar de rostros se contorsiona con ira. Sus voces se alzan en un coro de indignación contra él. El aire crepita de tensión mientras la multitud se acerca. Sus acusaciones pesan mucho. Pablo permanece firme, una figura solitaria contra la creciente marea de animosidad. El templo resuena con el estruendo de las falsas acusaciones de la multitud, amenazando con engullir a Pablo. En el templo, los soldados romanos se mueven. Su presencia es un presagio de interrupción. Comienza el arresto de Pablo, un momento a punto de encender la tensión. Un soldado alcanza a Paul. Su mano se cierra alrededor del brazo de Paul. Los soldados rodean a Pablo, con el rostro sombrío. Pablo es conducido, el templo resonando con los sonidos de su captura. Pablo se alza
sobre las escaleras de la fortaleza, su presencia dominando a la vibrante multitud abajo. El sol proyecta largas sombras, realzando las antiguas piedras de la fortaleza Antonia. Pablo examina la escena, un guardián silencioso de la fortaleza. La fortaleza se alza como un testigo silencioso de la historia, sus piedras bañadas por la luz dorada del día. Su figura domina el paisaje, un símbolo de poder contra el telón de fondo de la antigua fortaleza. Pablo está ante el Sanedrín, el aire cargado de expectación. Permanece tranquilo en medio del intenso escrutinio. El Sanedrín observa a Pablo con expresiones indescifrables. La atmósfera se vuelve densa con juicios tácitos. Pablo se mantiene firme frente a sus acusadores. El peso de su mirada colectiva recae sobre él. En los sombríos confines de la prisión en Cesarea, Pablo se encuentra confinado. La tenue luz proyecta largas sombras sobre las paredes. Su rostro refleja una mezcla de contemplación y determinación. El silencio de la prisión amplifica sus pensamientos internos. Aunque encarcelado, su espíritu permanece intacto. En la austera sala, Pablo permanece firme. Su rostro es una máscara de desafío y determinación. La luz del sol entra a raudales por los ventanales, iluminando los motas de polvo que bailan en el aire. El gobernador Félix observa a Pablo con la mirada aguda y calculadora. El silencio pesa, roto solo por los sutiles sonidos del día que se filtran a través de las ventanas. La mirada calculadora de Félix atraviesa la aparente firmeza de Pablo. Pablo se mantiene firme, con la mirada fija al frente, mientras se enfrenta a Festo. Una tensión palpable llena el aire mientras Pablo se prepara para hablar ante el gobernador romano. En un momento de desafío y determinación, Pablo declara: «Apelo a César». Sus palabras resuenan por el salón, llevando el peso de su súplica. El destino de Pablo pende de un hilo, su súplica resonando con una determinación inquebrantable. Ante el rey Agripa, Pablo está de pie, listo para presentar su testimonio. La cámara de la audiencia está llena de la silenciosa anticipación de los funcionarios romanos y los miembros de la corte real. Pablo permanece quieto, compuesto en medio de la grandeza. Cuando llega el momento de la verdad, el aire está cargado de expectativas tácitas. Pablo se mantiene firme, su voz resonando con una creencia inquebrantable. A pesar de las cadenas que lo atan, Pablo gesticula apasionadamente a la multitud, con una expresión sincera. El aire crepita con anticipación mientras Pablo se dirige a la silenciosa audiencia. Pablo's voice swells with emotion. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Bajo el vasto cielo romano, un barco corta las olas. Pablo se levanta, un prisionero en medio del ajetreo del barco. Roma se vislumbra a lo lejos, un símbolo del sombrío destino de Pablo. Pablo es enviado a Roma, su destino sellado. Una violenta tempestad desciende sobre el barco, mientras olas furiosas chocan contra su casco. El barco es sacudido sin piedad en medio del mar tempestuoso. Cada ola amenaza con tragarlo por completo. El cielo se oscurece ominosamente, reflejando el caos abajo mientras la tormenta desata toda su furia. El barco persiste, luchando contra la embestida de la tormenta, su silueta un símbolo de desafío contra la furia de la naturaleza. La implacable tormenta continúa, poniendo a prueba los límites de la resistencia del barco. La tormenta continúa su asalto, mientras el barco lucha por mantenerse a flote en medio del poder abrumador del mar. En las costas de Isla de Malta, un barco encuentra su fin, estrellándose violentamente contra la costa. El navío cruje bajo la tensión al unirse a la tierra dura e implacable. Las olas chocan contra el casco roto,
una sinfonía de destrucción que resuena por toda la isla. El orgulloso barco, que alguna vez fue un símbolo de fuerza, ahora yace derrotado contra la escarpada costa. La isla observa silenciosamente cómo el mar reclama otra víctima, un recordatorio de su poder. El barco roto sirve como un monumento inquietante a la fuerza implacable de la naturaleza. Contra todo pronóstico, Pablo emerge de los escombros, una figura solitaria en las costas de Isla de Malta. Se recompone, su cuerpo cansado pero intacto, la voluntad de vivir ardiendo intensamente en su interior. A pesar del veneno que corre por sus venas, el espíritu de Pablo permanece firme. Pablo, ahora de pie en las costas de Isla de Malta, da un paso adelante, listo para enfrentar lo que venga. La antigua ciudad de Roma se alza a la vista, su belleza atemporal lista para recibir a los recién llegados. Pablo baja del tren y los sonidos de la ciudad lo envuelven. Entra en el bullicioso corazón de Roma, un extraño en una tierra histórica. La vibrante energía de Roma palpita alrededor de Pablo mientras hace una pausa, asimilándolo todo. Pablo se encuentra en una encrucijada. El encanto de la ciudad lo atrae hacia adelante. Con paso firme, Pablo se embarca en su aventura romana. Dentro de su casa romana, Pablo soporta su encierro, encontrando consuelo en la enseñanza. La tranquilidad de su estudio solo se ve interrumpida por el rasguño de su pluma mientras escribe. Cartas llenan su escritorio, cada una un testimonio silencioso de su aislamiento. La luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando las páginas de su libro. A pesar de su cautiverio, la mente de Pablo vaga libremente a través del poder de las palabras. La casa de Roma se convierte en su prisión y su santuario. En los sombríos confines de una prisión romana, la tenue luz lucha por penetrar, proyectando largas y marcadas sombras que bailan ominosamente sobre el envejecido suelo de piedra. Pablo, un hombre curtido por el tiempo y la tribulación, encuentra consuelo en el acto de escribir, cada trazo de su pluma un testimonio de su espíritu perdurable. Su mano se mueve lentamente sobre el pergamino, un ritmo constante de reflexión y resolución. En su última carta a Timoteo, su fe inquebrantable brilla, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se avecina.